Estimado profesor, estimados todos, la sociedad, la economía, la política, el derecho y obviamente los individuos que integran cada uno de estos elementos son variables. Según esa variabilidad debemos adaptarnos y adecuarnos a las nuevas realidades. Siendo así, mi nombre es Julio de Jesús Abella Calderón. Egresé de la Universidad de los Andes en el 2011 como abogado. En ese mismo año, en el mes de noviembre, y gracias a la proyección académica que venía adquiriendo, como lo fue el haber participado en diversos y varios modelos de las Naciones Unidas, obtuve el título en la especialización de Economía Internacional y Relaciones Internacionales. Obviamente la carrera ilustra y da elementos necesarios con los cuales vamos a lidiar en la misma. Con esto me refiero al manejo de los conflictos. En lo particular pienso que el abogado, y principalmente el abogado litigante o en el libre ejercicio, trabaja gracias al conflicto y la resolución de estos. En la vida muchas veces las desgracias de algunos son los beneficios y riquezas o crecimientos de otros. Con esto me refiero más específicamente a que el abogado trabaja con la desgracia y los conflictos de otros. Quizás un pequeño pero un sencillo ejemplo lo encontramos en un divorcio. En este conflicto de intereses que solamente atañe o es de dos personas o es entre privados, encontramos varias desgracias y conflictos. Las primeras son desgracias para la sociedad, ya que la sociedad se nutre y crece gracias a la familia, al núcleo familiar, como elemento fundamental de este sistema. De esta manera, hay desgracias muy personales y particulares para los involucrados en este conflicto, ya que por lo general las personas que están por separarse pocas veces se ponen de acuerdo con la repartición de ciertos bienes o con la custodia de los hijos menores. Sin embargo, fue en la especialización antes mencionada donde adquirí una importante enseñanza respecto al manejo de conflictos y gracias a ciertas asignaturas donde la historia y las perspectivas futuras de la sociedad dan elementos imperiosos para el manejo de lo social, lo político. Y me voy a tomar el atrevimiento de recordar algunas de ellas. La primera se llama Desarrollo de la Política de Estados Unidos. Ciertamente, Estados Unidos es un ejemplo de acuerdos internos, económicos y políticos. Para haber obtenido la organización político-social a la cual han llegado actualmente, vivieron y fueron partícipes de acuerdo. Para que esos grandes conflictos internos hayan dado fruto y de ser hoy la nación de unión tan fuerte como son, a pesar de la decadencia que algunos pueden interpretar o decir que existe. Otra es problemas globales. Ciertamente nadie puede desconocer que la realidad que vivimos hoy es la consecuencia de todos los conflictos, problemas, guerras y acuerdos que de una u otra forma nos ha tocado vivir. La historia la escriben los vencedores y no siempre los vencedores eran la mejor opción. Sin embargo, y pese a esta opinión muy personal, estamos y vivimos en un mundo donde las negociaciones fueron y serán necesarias. Otra materia se llama religión y relaciones internacionales. Tal como la anterior, toda la historia, queramos o no, ha estado direccionada de una u otra forma por dogmas religiosos o de creencias, desde los inicios de las civilizaciones. Vistas estas como la forma de agrupación humana, se vio la necesidad de la creencia en un ser superior, indistintamente de su nombre o forma. Pero estas creencias siempre han generado conflictos y podemos ver como ejemplo las cruzadas y más recientemente, y que nos atañe hoy en día, la islamización de Occidente, principalmente de Europa. Situación que va a generar problemas y conflictos tal cual lo vemos actualmente. Otra de las materias, la cual me impactó mucho, se llama multiculturalismo y política. Vemos una relación con la anterior, y es que el encuentro entre distintas culturas y sociedades siempre va a generar o a degenerar en conflictos. No hemos visto ninguna intervención extranjera que no haya desencadenado conflictos, donde muchas veces las sociedades o culturas colonizadas y receptoras desaparecen o degeneran drásticamente. Y por último, problemas económicos. Ni la sociedad ni los individuos han podido subsistir y llegar al nivel histórico evolutivo donde nos encontramos sin las soluciones económicas y los acuerdos que económicamente han alcanzado las sociedades, los pueblos o las distintas culturas. Podemos observar, eso sí, con cautela,
que principalmente los conflictos y negociaciones que históricamente han vivido la humanidad, las sociedades y los individuos que en ellas se desenvuelven pasa por tres elementos fundamentales: lo político-social, lo religioso-cultural y lo económico. En estos tres elementos es obvio e imperioso la utilización de todos los elementos de negociación y acuerdos. Aunado a los conocimientos profesionales, realicé un curso de búsqueda y rescate en el grupo de rescate Domingo Peña. Quizás para algunos esto podría ser un poco banal. Dichos conocimientos me han servido infinitamente en el desenvolvimiento personal, profesional y hasta en la ayuda y socorro de terceros. Las temáticas eran un poco de desgaste físico y psicológico, pero las pruebas eran realmente duras. Algunas de estas materias que me impactaron mucho fueron la de supervivencia en bosque, alta montaña y aguas profundas. Así también las de rescate en alta montaña y helitáctica. Desde inicio del 2012 me desempeñé como profesor en la Universidad Fermín Toro, en las materias de Economía Política y Social, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Me he desenvuelto en el ámbito de libre ejercicio, primordialmente en las áreas de derecho laboral, derecho penal y en el asesoramiento empresarial, gerencia desde el ámbito legal y asesoramiento a inversores o personas extranjeras. También fui profesor de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. Ahora bien, y por último, en todo conflicto, tal como hemos visto, está muy presente la naturaleza humana de sobrevivencia más primigenia. Y a medida que las necesidades básicas se han ido cubiertas, estas necesidades de supervivencia o anhelos son más personalísimas y se buscan resguardar o conseguir otras. De todo esto se desprende el comportamiento humano. Decía Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que lo corrompe. Por otro lado, Maquiavelo expresaba que el hombre es malo por naturaleza a menos que se le precise ser bueno, es decir, que la sociedad donde se desenvuelva requiera que sea bueno. Las relaciones humanas siempre van a ser generadoras de conflictos y la propia vida está llena de conflictos. La necesidad de asumir que lo amargo de la vida se nos da en más cantidad que lo dulce es imperiosa. Los conflictos son el devenir de la sociedad y de la humanidad. Gracias a los conflictos, las civilizaciones han logrado su estabilidad. La manera como se manejan los conflictos varía según condiciones culturales, religiosas, políticas y hasta económicas. Sin embargo, existen factores superiores con los cuales podemos conseguir ese equilibrio tan deseado. La meta al llegar a este punto es el de ampliar la experiencia y conocimiento para el manejo de las situaciones que, como ya en el pasado elegí, formará parte inseparable de mi profesión y de la vida. Muchas gracias.